Esta semana el gobierno federal anunció una reforma educativa que a grandes rasgos contempla un giro dramático del sistema educativo nacional. Cambiará los grados escolares del nivel básico escolar por 6 fases de aprendizaje que abarcan desde la formación inicial hasta la secundaria, sin mediar ninguna explicación sobre cuál es la justificación de ello. Se altera la dinámica del proceso educativo y, por supuesto, de la vida escolar del país. Se siente muy raro que al término del gobierno, cuando ya no les queda tiempo para concretarla, se haga el anuncio de estos cambios. En los hechos, lo que han externado muchos especialistas en este tema es que no está en el centro de esta propuesta de reforma lo más importante, que es mejorar el nivel de la educación que se imparte a los mexicanos. Hay que hacer notar que desde que llegó este gobierno se cancelaron programas de evaluación y calidad, argumentando ahorro de recursos, pero que no ha habido acciones que se pudieran calificar como positivas en este sentido. Por ejemplo, se anuló el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se eliminó la prueba PISA, se eliminaron las estancias infantiles, se suprimió el programa de escuelas de tiempo completo y se castigaron todas las áreas académicas de la educación, y las escuelas normales del país están abandonadas sin recursos. El dinero de la educación pública se ha vuelto un arma política que gasta los recursos y los programas de apoyo a la educación en acciones populistas y electoreras, como el de La Escuela es Nuestra, que se convirtió en un instrumento político de cooptación clientelista a darle directamente el dinero a los padres de familia sin ninguna regla de supervisión, sin reglas de operación, lo cual ha terminado en grandes fraudes y ejemplos de corrupción. Este ha sido un sexenio donde la educación se ha politizado. No ha habido ningún cambio positivo en materia educativa. Todo se ha ido en becas, La Escuela es Nuestra y política de concentración de recursos financieros en manos del Ejecutivo de manera preocupante. Decisiones que han sido tomadas con una gravedad fatal. La educación venía mal desde antes, sobre todo en materia presupuestal, ya que el sistema se expandió de forma acelerada, pero decreció en inversión financiera. El Estado mexicano trabajó en la cobertura y extensión para darle acceso a más gente a la educación, pero se convirtió en una educación de muy mala calidad. Se privilegió aumentar la matrícula, pero decreció la calidad de la enseñanza y de mantenimiento de la infraestructura. No hay aprendizaje ni calidad en el servicio educativo. Los aprendizajes son muy bajos y más en las escuelas indígenas y comunitarias, las que dan servicio a los más pobres de los pobres. Después vino la pandemia y decidió el gobierno dejar de invertir en educación. Y la pandemia fue más devastadora en México porque rompió el proceso de desarrollo de aprendizaje y de formación de niños y adolescentes, pero además enfrentó a los maestros una situación muy difícil, sin apoyos, mismos que hasta la fecha no han recibido. Cualquier maestro puede testificar que nunca les mandaron paquetes de medidas sanitarias con cubrebocas o material sanitario. O también pueden testificar que nunca les llevaron a las escuelas pruebas de COVID para docentes y personal administrativo. Los dejaron solos. Regresaron a clases y en la pandemia, a pesar de que se aprendió que la educación puede ser a distancia, por internet, por computadora, pues no hubieron computadoras ni internet. ¿Dónde está el gasto o la inversión del gobierno en equipar con tecnología moderna a maestros y alumnos? No hay inversión desde el inicio del gobierno actual desde 2018 y hoy hay menos dinero para eso. Hay una bancarrota no confesada en el sector educativo. Lo que falta es iniciativa y dinero, y pareciera que la filosofía de este gobierno para lograr una sociedad más justa, más inclusiva, más desarrollada en su concepto, no lo ven en la educación. Más bien hay una apología de la pobreza y de la ignorancia. Contra la violencia excedida que vivimos en todos los sentidos, la única forma de poder moderarla es con una educación que combata la corrupción, que exalte valores como la transparencia, la honestidad, la eficacia y que haga órganos de justicia rigurosamente profesionales. Afirmar que los actuales libros de texto y las prácticas docentes refuerzan el viejo régimen que privilegia el mérito, que es elitista, patriarcal y racista, sin dar mayores elementos de juicio, es descalificar a Torres Bodet, a Vasconcelos, a Alfonso Reyes, a Salvador Novo, metiéndolos a todos en una misma canasta sin evidencia alguna que demuestre que la educación impulsada por ellos sea neoliberal. Querer formar alumnos para compartir y no para competir es desconocer el trabajo de un siglo de maestros, profesores, investigadores, normalistas, académicos. Este es un tema grave, muy importante, que amerita más atención que perder el tiempo en adivinar
quién será el candidato de Morena en la próxima elección. Es un tema que requiere atención, análisis y discusión. Soy Manuel Andrade. Hasta la próxima.